Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Mateo capítulo 23. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento estamos ante tu presencia para agradecerte porque eres un Dios que perdona, que salva y nos has dejado verdades valiosas en tu palabra. Por eso al abrir la Escritura solicitamos que nos ayudes a entender el mensaje que tienes para nosotros. Danos, Señor, sabiduría y entendimiento, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. En la introducción de este capítulo respondamos de manera sencilla quiénes son los escribas y maestros de la ley y los fariseos. Lo primero que debemos nosotros recordar es que Israel, al salir de Egipto, fue llevado por el Señor al monte Sinaí, donde el Señor los estaba como nación estableciendo y les entrega la ley escrita con su propia mano, describiendo los principios de su reino. Israel llegó a ser el pueblo de la ley de Dios. En uno de los escritos en la Misna, llamado Los Dichos de los Padres, se da la siguiente explicación. Moisés recibió la ley en el monte Sinaí y se la transmitió a Josué los ancianos a los profetas a los hombres de la gran sinagoga. Entonces debemos recordar que por su apostasía Jerusalén, el templo fue destruido y llevado cautivo a Babilonia. Como una manera de mantener la religión judía, comenzaron a reunirse en casas, después en lugares especiales que llegaron a llamarse sinagogas. Una vez que regresan a Jerusalén, en la época de Esdras y Nehemías, se volvió a leer la ley de Dios. Ese estudio de la ley se le confió a los hombres de las sinagogas. De allí surgen los escribas, los estudiosos de la ley. En su afán de ampliar lo que significaba la obediencia a la ley, ellos crearon miles y miles de normas para definir, por ejemplo, el sábado no se debe trabajar. Entonces, ¿qué se consideraba trabajo y qué cosas entonces no se podían hacer en sábado? Y crearon entonces normas para obedecer el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Posteriormente, con la invasión de Antíoco IV Epífanes, hizo un intento de erradicar la religión judía, profanó el templo. De allí surgieron los fariseos. El nombre que quiere decir los separados, y eran hombres que dedicaban toda su vida al cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y disposiciones que los escribas habían desarrollado. A la vista de la amenaza que se cernía sobre ellos, decidieron dedicar toda su vida a una larga observancia del judaísmo en su forma más elaborada y ceremonial y legal. Eran hombres que aceptaron el siempre creciente número de reglas y normas religiosas extraídas de la ley. Berkeley lo describe así. Así que los fariseos podían ser una de las dos cosas. Primero, eran consagrados legalistas. La religión era para ellos la observancia de todos los detalles de la ley. Pero segundo, y esto es algo que no se debe olvidar nunca, eran hombres que tornaban la religión desesperadamente en serio, porque nadie habría aceptado la tarea imposiblemente exigente de vivir una vida así, a menos que lo tomara absolutamente en serio. Podían, por tanto, desarrollar al mismo tiempo todos los defectos del legalismo y todas las virtudes de una autodedicación completa. Un fariseo podría ser o un legalista disecado, arrogante, o un hombre con una sincera y ferviente devoción a Dios. Teniendo en cuenta este breve bosquejo, vayamos a lo que nosotros llamaríamos el martes antes de la crucifixión. Jesús estaba en el templo. Era la última vez que vendría a este lugar. Ha hecho milagros, ha impartido enseñanza, pero ha recibido
cualquier cantidad de preguntas de debate teológico y práctico que tenían como objeto tratar de entrampar a Jesús. Probablemente estaba cayendo la tarde cuando pronuncia estas palabras que aparecen en Mateo capítulo 23, nuestro capítulo de estudio. Evidentemente, mediante sus vigorosas censuras dirigidas a los escribas y fariseos, procuraba quebrantar las cadenas que ataban al pueblo a la tradición y a quienes la perpetuaban. En los versículos 1 al 4, el Señor aconseja que cuando se enseñan los verdaderos principios de la ley de Dios, debemos escucharlos y obedecerlos. Jesús comienza diciendo, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Se creía que era una figura literaria, pero se ha descubierto que realmente en las antiguas sinagogas judías había una silla donde se sentaba el escriba para impartir la enseñanza de la ley. Leamos el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Jesús no pone en duda las enseñanzas de los escribas y los fariseos cuando enseñaban los principios de la ley de Dios. Estos eran bien enseñados. Los oidores harían bien en hacer de esta enseñanza parte de su vida. El Señor hace resaltar es el hecho de que la vida de ellos no estaba en armonía con su excelsa profesión de piedad. Es decir, predicaban, pero no practicaban. En otras palabras, no hacer lo que ellos dicen los convierte en una persona hipócrita. Los escribas y los fariseos profesaban absoluta lealtad a las Escrituras, pero no practicaban los principios que allí se enunciaban. Jesús condena específicamente actitudes tales como una pretendida mayor santidad, la exhibición de piedad, el amor a la preeminencia en las actividades religiosas y seculares y la codicia. Haríamos bien en examinar nuestras propias vidas a fin de ver si en ellas se encuentran rastros de estos mismos males que hicieron que la palabra fariseo fuera sinónima de hipócrita. Sigamos leyendo lo que se enfatiza en el versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas cargas pesadas no eran parte de la ley mosaica, sino una cantidad de normas, tradiciones, leyes. Los escribas y los fariseos eran amos duros, pero ellos mismos no estaban dispuestos a llevar carga alguna. Las exigencias rabínicas solo producían problemas y desánimo a los que intentaban cumplirlas. En la ley de Dios no hay nada que cause tristeza o cansancio. Esto ocurre solo con los detalles de las exigencias de leyes humanas. Elena de White comenta al respecto. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Libro El deseado de todas las gentes, página 563. Entonces el Señor denuncia las intenciones que hay en la vida del fariseo. Es ganar la admiración de los demás, vivir de apariencias. Leamos los versículos 5 al 7. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos desde sus mantos, aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Aquí parecían olvidar que Dios mira el corazón y que si examina el corazón de ellos, posiblemente no habría hallado allí nada que comprobara que eran hijos obedientes. En buena medida su obediencia era externa, semejante a un manto. Su conducta estaba determinada por lo que esperaban que los hombres pensaran de ellos, más que por el amor a Dios. Para justificar el uso de filacterias, ellos tomaron Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano,
y estará como frontales entre tus ojos, donde el Señor pide que sus palabras estén presentes en la vida cotidiana. Ellos entonces lo tomaron literal y crearon las filacterias de un verbo que significa vigilar, guardar. El sustantivo significa salvaguardia. Eran una especie de cajitas o envolturas de cuero que contienen pasajes de la Torá y se colocaban en la parte superior. Entonces algunos la llevaban como amuletos protectores. Además dice que llevaban los flecos en sus mantos, puesto que la ropa en la cual estaban estos flecos era usada para propósitos religiosos. El que fuera más visible llamaría la atención al hecho de que el que los vestía era más piadoso de lo que exigían las leyes y más piadosos que los demás. El Señor también denuncia su aparente humildad, porque parecían religiosos buscando agradar a Dios, pero ellos amaban las primeras sillas, es decir, los lugares reservados para las personas importantes. La gente común se sentaba en el suelo o permanecía de pie, mientras que los ancianos o los miembros más destacados de la comunidad se sentaban en bancos contraídos en torno de las paredes. Eran los puestos importantes y esperaban el reconocimiento de todos. Ellos querían que también se los llamara Rabí, literalmente mi grande. Este título buscaba un reconocimiento especial. Era el reconocimiento de un hombre versado en la ley de Moisés y por lo tanto implicaba que su interpretación de los deberes religiosos allí prescritos era correcta y debían observarse. Esto tenía como objeto sutil de dar prioridad a la autoridad humana antes que a la palabra expresa de Dios. Jesús aconsejó a sus seguidores que no se guiaran por los hombres, sino que buscaran a Dios y su voluntad, según aparece en las Sagradas Escrituras. Entonces presenta cuál debe ser la verdadera pretensión de los hijos de Dios. Versículos 8 al 12. En el versículo 8 leemos: pero vosotros no pretendáis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el cual es Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esta es una declaración enfática, es una advertencia dirigida a los discípulos, quienes no debían asumir un papel autoritario en asuntos de teología. Es más, los que siguen a Cristo habían de considerarse iguales a los demás. Ninguno debía ejercer autoridad sobre otro en asuntos de conciencia. No debía haber ninguna coerción. Sigamos leyendo los versículos 9 y 10. Y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. Por eso ellos no debían exigir que se los llamara Padre, es decir, el título dado a los grandes patriarcas del pasado como Abraham, Isaac y Jacob. Jesús dice que el cristiano debe recordar que tiene un solo Maestro, que es Cristo, y un solo Padre en la fe, que es Dios. Elena de White sigue comentando: todo el interés de los fariseos era vestirse y actuar de manera que llamara la atención e hiciera que todo el mundo se fijara en ellos. Todo el propósito del cristiano debe ser pasar inadvertido, para que si a los demás ven sus buenas obras, no le glorifiquen a Él, sino a su Padre del cielo. Cualquier religión que produzca ostentación en las obras y orgullo en el corazón es una religión falsa. En el reino de Dios, la grandeza se mide de manera diferente. El que quiere ser grande será un verdadero servidor, amando al prójimo, sirviéndole con amor, porque al final de la historia el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Elena de White dice: repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral, en la estima del cielo. La grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. Libro El deseado de todas las gentes, página 565. Los principios que rigen el reino de Dios son ajenos a la manera en que el hombre ve las cosas. Entonces resalta los valores del reino de Dios, versículos 11 y 12. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, pero el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
La verdadera grandeza que deben buscar es la de ser siervos de Dios y de los hombres. Es no gratificar el yo, sino vivir como un hijo de Dios dispuesto a ayudar a otros. Repetidas veces Cristo había enseñado que la verdadera grandeza se mide por el valor moral. Dice Elena de White: en la estima del cielo, la grandeza de carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes, en hacer obras de amor y misericordia. Cristo, el Rey de Gloria, fue siervo del hombre caído. Libro El deseado de todas las gentes, página 565. Esto es lo que el Señor espera de sus hijos. Entonces el Señor pronunció 8 ay sobre los escribas y los fariseos, que está entre los versículos 13 hasta el 36. Todos comienzan con un ay. La palabra griega para ay es uai, es decir, se traduce porque incluye no solo ira, sino también lástima. Hay aquí justa indignación, pero es la indignación del corazón de amor, quebrantado por la ceguera testaruda de las personas. Hay aquí no solamente un aire de denuncia manifiesta, también hay una atmósfera de tragedia lamentable. La otra palabra que se repite con frecuencia es hipócrita. Este término define a un actor que hace un papel. Estos son actores religiosos, aparentan piedad, buscan el ser vistos y aplaudidos como hombres fieles, pero por dentro están llenos de maldad. Leamos el versículo 13. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí está el primer ay. Y se habla de aquellos que se interponen para que otros entren al reino de Dios. Cuando la gente trataba de encontrar la manera de entrar en el reino del cielo, los fariseos les presentaban estas reglas y normas y habían puesto tantas dificultades que resultaba casi imposible que los sinceros de corazón hallaran camino a la salvación. Era como si estuvieran en la puerta para impedir que otros entraran, lo que equivalía realmente a cerrarles la puerta en la cara y botar la llave para que nadie la encontrara. Elena de White comenta: pervirtiendo las escrituras, los sacerdotes y doctores de la ley cegaban la mente de aquellos que de otra manera habrían recibido un conocimiento del reino de Cristo y la vida interior y divina que es esencial para la verdadera santidad. Mismo libro, página 565. El segundo ahí está en el versículo 14, y es la manera en que se aprovechaban de las viudas. Los fariseos hacían que las viudas pudientes le donaran sus propiedades al templo, pero era para su uso personal. Defraudaban de manera legal, pero hacían largas oraciones mostrando que actuaban con piedad. Mira el siguiente comentario. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir a sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaba que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio. Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en públicos y hacía gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza y así por un tiempo engañan a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Mismo libro, página 565. Dios defiende la causa de los pobres y nunca aprobará la actitud de aquel que se aprovecha de las necesidades ajenas para explotarles y para hacerse rico. El tercer ay está en el versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y cuando lo conseguís lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. El ay para los prosélitos de los fariseos. Estos eran enseñados por los fariseos y bautizados por los mismos.
pero en su entusiasmo se volvían aún más fanáticos que los mismos fariseos. Por eso eran 2 veces más hijos del infierno, es decir, participaban de la condenación con las características de los que se perderán para siempre. Cuarto hay, versículos 16 al 22, un concepto erróneo del juramento. Se jura por el templo, no está mal, pero si jura por el oro del templo, esto sí está muy mal. Ellos consideraban que el juramento debía ser específico. Debido a estos errores se habían convertido en guías de ciegos. El principio general de la evasión funcionaba de la manera siguiente. Para los judíos, un juramento era absolutamente vinculante según las palabras que se usaran. Generalmente hablando, un juramento vinculante era aquel en el que se empleaba el nombre de Dios expresa y voluntariamente. Tal juramento había de guardarse a cualquier costo. Cualquier otro juramento se podía quebrantar legítimamente. Si se usaba expresamente el nombre de Dios, entonces Dios era parte en la transacción, y el no cumplirlo era no solo faltar a la palabra con los hombres, sino también insultar a Dios. Elena de White comenta: los sacerdotes interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros, que eran tal vez de menor consecuencia, como imperdonables. Por cierta consideración pecuniaria, dispensaban a las personas de sus votos y por grandes sumas de dinero pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. Deseo de todas las gentes, página 568. El quinto ay está en los versículos 23 y 24. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Estrictos en medir los diezmos, pero faltos de misericordia y bondad. Así eran precisamente los fariseos. Eran tan absolutamente meticulosos acerca del diezmo que diezmaban hasta un manojo de menta. Y sin embargo, estos mismos hombres culpables de injusticia podían ser duros y arrogantes y crueles, olvidando las demandas de la misericordia. Podían hacer juramentos y promesas con la intención de no cumplirlos, olvidando la fidelidad. En otras palabras, muchos de ellos observaban las minucias de la ley y olvidaban las cosas verdaderamente importantes. El pago del diezmo es un deber de cada cristiano, pero hacerlo simplemente para ganar la admiración de los demás no tiene valor. Ser estrictos en una cosa y echar por tierra otra no es lo que el Señor espera de sus hijos. Estos hombres tan estrictos que colaban el agua que iban a beber eran complicadas precauciones en cosas sin importancia que descuidaban lo que realmente era importante. Eran estrictos para no comerse un mosquito, para no contaminarse, pero si se comían un camello, grande e inmundo. Es una hipérbole de Jesús para mostrar lo insensato de esta conducta hipócrita. El sexto ay son los versículos 25 y 26. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera quede limpio. Los fariseos eran estrictos y sumamente escrupulosos al lavar los vasos tanto afuera como por dentro, pero no aplicaban el mismo principio para la vida. Entonces le dice que primero se debe limpiarlo de dentro para que se refleje en lo externo. Estos fariseos eran especialistas en mostrar ser justo ante los hombres, eran actores perfectos de la religión, pero su corazón estaba lejos de Dios. El séptimo ay parece un tema recurrente y es el asunto de vivir de apariencias, versículos 27 y 28. Los sepulcros blanqueados y hermoseados por fuera,
pero por dentro lo que hay es carne podrida y huesos secos. Estos hombres se les olvida que Dios ve el interior. Por eso el Señor dice: así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿De qué sirve presentarse como un hombre bueno, como un cristiano estricto, si por dentro está lleno de codicia y maldad? No vale de nada. Todo ese esfuerzo por aparentar lo único que hace es alejarlo más de Dios. Qué triste tener todo el conocimiento de Dios y la Biblia y vivir vidas huecas y sin sentido. Entonces llegamos al último de los ayes, que va del versículo 29 hasta el 36. Limpiaban y levantaban monumentos a los sepulcros de los profetas, diciendo que ellos no hubieran hecho lo mismo jamás. Pero el Señor les muestra que ellos conservan el mismo espíritu de rebelión y odio contra los fieles hijos de Dios. Los judíos no podían honrar a los profetas vivos sin aceptar su mensaje, pero era fácil honrar a los profetas muertos porque finalmente no les obedecería. Cada generación tiende a enorgullecerse más que las generaciones anteriores. Nosotros mismos podemos hallar satisfacción en pensar que no habríamos actuado como los escribas y los fariseos, sin comprender que al pensar así nos parecemos a ellos. Al tener mayor luz, el hombre tiene mayores responsabilidades. Los profetas de antaño sufrieron porque desafiaron las creencias, las normas y las acciones de sus contemporáneos. Si esos profetas vivieran en ese momento, habrían pronunciado los mismos mensajes de condenación del pecado, y es probable que esos mensajes hubieran hallado la misma endurecida indiferencia y hubieran provocado los mismos intentos de acallar a los profetas que los pronunciaban. Jesús está acusando a los judíos de que la mancha del asesinato está en su historia y de que esa mancha todavía no se había extinguido del todo, que se había de extender siempre en la vida de ellos. Basta recordar la muerte de Esteban, Jacobo y muchos otros fieles que por predicar la salvación en Cristo fueron perseguidos y muertos. A veces es mucho más fácil adornar tumbas que vivir una vida cristiana sincera y con disposición a servir a los demás. Miren el siguiente comentario. En los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplan sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Libro El deseo de todas las gentes, página 570. Jesús les dice que su vida es solo apariencias, y qué dolor saber que tenían todos los privilegios, pero no supieron aprovecharlos adecuadamente. Y el Señor termina su última visita al templo con un lamento sobre Jerusalén y una profecía sobre su venida gloriosa. Versículos 37 al 39 de Mateo capítulo 23. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Vuestra casa os es dejada desierta, pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Este pasaje nos muestra el amor de Dios por este pueblo rebelde. Nos muestra la paciencia divina a pesar de su rebelión. Dios enviaba a sus profetas para llamarlos al arrepentimiento y describe su eterno amor y el llamado divino cuando muestra una de las figuras más tiernas, una gallina juntando a sus polluelos para ponerlos bajo sus alas y protegerlos, darles abrigo.
Esto es lo que Dios quería hacer con su pueblo, pero ellos decidieron rechazar esa oferta divina. Entonces viene la sentencia: vuestra casa os es dejada desierta. Al retirarse Jesús del templo y al morir en la cruz, este templo perdió su razón de ser. Solo se quedarán una cantidad de ritos y ceremonias, pero ya el Señor no estará allí. Además, debido a que no quisieron colocarse bajo la sombra protectora del Señor, quedaron a merced del enemigo. Roma vino y destruyó el templo y la ciudad, la arrasó completamente. Entonces termina Jesús diciendo: pues os digo que desde ahora no volveréis a verme hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Se refiere cuando Jesús venga por segunda vez, cuando venga no como un cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los mismos fariseos que lo rechazaron en ese momento le verán venir en gloria y majestad. Él vendrá como el Señor del cielo y la tierra, y ya no habrá más oportunidad. Apreciado amigo y hermano, hoy el ofrecimiento de la salvación está vigente. Hoy el Señor te llama para que vengas a Él y estés bajo su protección. Hoy Dios puede darte la paz que necesitas. Ven al Señor. Que el Todopoderoso te bendiga y te guarde hoy. Es mi oración por ti. Amén.